Facebook Live. Qué bueno, es grato de saber ustedes que están allí en sintonía. Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Dios les bendiga a los amigos, familiares, vecinos. Estamos aquí en vivo por medio de Facebook Live. Hoy vamos a hablar la enseñanza sobre la oración. La oración. Pero quiero enfatizar de esto que antes de hablar de este tema, vamos a orar para que el Señor nos hable en nuestra vida. Bendiciones, Marcia Flores. Gloria al Señor, para que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos entender y comprender en la Santa Escritura. Vamos a orar. Gloria al Señor. Por favor, si alguno en lo que quieran aprender, anote su lápiz con su cuaderno y su Biblia, por favor, para que podamos a aprender de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu benevolencia. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. A ti te damos todo honor, todo poder, toda majestad. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. Padre, presentamos delante de ti, Señor, en esta oración, Señor, pidiéndote que nos den la sabiduría, el entendimiento y la comprensión. Padre, que sea de revelación por el Espíritu Santo. Que seas tú hablando a través de mí, porque necesitamos una palabra fresca, una palabra de poder, una palabra de convicción, una palabra que pueda ministrar, Señor, a través de tu siervo, mi Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, Señor. Queremos que nos hable, mi Señor. Queremos, Señor Padre Santo y Celestial, que tú puedas tocar las vidas de cada persona en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del enemigo, toda fuerza contraria, echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de la oración. La oración. Quiero leer la cita bíblica. Gracias al Señor. Bendiciones, Cindy Hernández Cantillos. Bendiciones, Deise González. Bendiciones, Pérez Manjarres, Patricia María. Bendiciones, Steve Miller. Gloria al Señor, que nos está uniendo. Muchas naciones están viendo por medio de Facebook Live. Mi nombre es Roberto Casanova. Soy el pastor de la Iglesia Ciudad Santa Jerusalén, ubicado en Cartagena, Colombia. Es importante que usted pueda entender de esto, gloria al Señor, a través de esta enseñanza. Gloria a Dios. Bueno, vamos a... Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Voy a leer la cita bíblica. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Cantillos, bendiciones de Ise González, bendiciones Pérez Manjarres. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Bendiciones,
y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Gloria al Señor. Este es el versículo que vamos a iniciar como un medio para poder entenderlo. El Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos, le estaba exhortándole que la importancia de la oración. La oración es un medio en lo cual que tenemos que dirigirse al Señor. Algo que es interesante que el Señor Jesús le estaba indicando que cuando orara a Dios, que primeramente tendría que entrar en un aposento, es decir, una intimidad con Dios, una relación con el Señor. Aleluya. Esto es una enseñanza, gloria a Dios, que podamos aprender de esta palabra. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué el Señor Jesús le estaba hablando en esta enseñanza? Porque muchos de los fariseos, los saduceos, les daba mucha importancia a te recompensará en público. Entonces el Señor Jesús le decía que tenía que orar en intimidad, en oración, y gloria al Señor, y que pudiera estar en secreto con el Señor. Pero quiero enfatizar que, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración en primer lugar? Señor, este es el versículo que vamos a... ¿Qué es, gloria a Dios, qué es la oración? Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es la oración? Voy a mostrar qué es la oración. Aquí puse en este término, la palabra oración significa hablar con Dios. La palabra oración significa hablar con Dios. Es decir, dirigirse, en comunicarse, hablar con Dios. La oración no puede estar en una vida de repeticiones o no, sino que debe haber una naturalidad de parte suya dirigirse hacia Dios. Es decir, la palabra oración significa hablar con Dios, expresar con palabras o pensamiento lo que uno siente, tiene o piensa sobre cualquier cosa o situaciones. Es decir, no solamente tenemos que adorarle, no solamente tenemos que exaltarle, sino que hay momentos que necesitamos hablar con Dios lo que está pasando en nuestra vida. ¿Sí me van a entender? Lo que nos está sucediendo, lo que nos está afectando, lo que estamos pensando en nuestro pensamiento. ¿Ok? Gloria al Señor. Así que es importante de esto para que podamos entender lo que es la palabra, la oración. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, la palabra oración significa hablar con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Significa hablar con Dios. Gloria al Señor. Hay una cuestión, ¿qué es lo que puedo expresar en la oración? ¿Qué es lo que puedo expresar en la oración? Con lo que tú piensas, con lo que tú sientes. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que puedo expresar en la oración? En la oración puedo expresar en la alegría, en la tristeza, en dolor, en alabanza, agradecimiento, temor, dudas, tentados, debilidades, angustia, petición. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué más le puedo decir? Angustia, petición, sueños, proyectos, sentimientos, necesidades, amor y deseo. Es importante de esto
que usted pueda entender que de la oración, que nosotros podemos dirigir a Dios Por lo que tú piensas, por lo que tú sientes, nosotros podemos gloria al Señor, gloria a Dios, podemos dirigir a Dios en alegría, gloria al Señor, aleluya. Por ejemplo, si Eh, sucedió en tu vida que te afectó de tristeza de tu esposo, vamos a suponer, o de tu esposa, expresar a ¿Qué Dios más me puedo lo que decir? te pasó, qué es lo que te marcó, o cuando tú estás trabajando y de pronto algún compañero de trabajo, Tú sientes, gloria al Señor, gloria a Dios, en alegría, gloria al Señor, aleluya. por ejemplo, si sucedió en tu vida que te afectó de tristeza de tu esposo, vamos a suponer, o de tu esposa, ¿Qué más me puedo decir? te pasó, qué es lo que te marcó, o cuando tú estás trabajando y de pronto algún compañero de trabajo Tú sientes, gloria al Señor. a dirigirse delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Podamos dirigirse delante del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Podamos dirigirse. Entonces, estamos aprendiendo qué es lo que puede expresar en la oración. Como lo hemos hablado, cuando tú te sientes tristeza, alegría, dolor, alabanza, agradecimiento, cuando tú sientes temor, cuando tú sientes miedo o cuando tú sientes dudas, hay que expresar delante del Señor lo que estamos sintiendo y de ser sincero. No es solamente Dios, te damos gracias por este día, como si nosotros fuéramos perfectos. Nosotros no somos perfectos, somos imperfectos. Jesucristo es perfecto. El Hijo de Dios nos dio una herramienta cómo orar delante de la presencia de Dios. Nos dio una enseñanza. Si tú tienes proyectos, si tú tienes gloria al Señor, sueños, preséntale delante de Dios. Háblele a Dios de lo que tú quieres realizar, ya sea médico, doctor, especialista, cualquier área que tú tienes un sueño, también puedes presentar. También tú debes expresar tus necesidades de lo que te está afectando, ya sea económicamente, ya sea alimentos, pero también puedes conducir los sentimientos cuando tú sientes por una persona, cuando estás enamorado o cuando te inclinas hacia otra persona, puedes hablar con Dios, porque Dios conoce todo, tus sentimientos, conoce tu entrada, tu salida. A él lo que le agrada es que seamos sinceros, amén, sinceros, amén, gloria al Señor. Espero que me están entendiendo, aleluya, gloria al Señor, porque es importante de esto que podamos aprender de la palabra de Dios. Podamos aprender de la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos a, aleluya, gloria al Señor, en la otra parte que es importante, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Vamos a, gloria al Señor. Vamos con el siguiente. Forma de orar. ¿Cómo es la forma de orar? Hay dos clases de formas de orar. Hay dos clases de formas de orar. Aleluya, gloria al Señor. Hay dos clases de formas de orar. Dos. La una es en lo secreto y la otra es orar en público. Amén. La primera es orar en secreto. Ya lo leímos en Mateo capítulo 6, versículo 6, nuevamente.
Vamos a leerlo nuevamente. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, que es aposento de tu cuarto, en tu lugar, donde tú te acuestas, donde tú te arreglas, te cambias, en tu cuarto. Es decir, en el lugar donde tú estás. Y cerrada que la puerta para que tú entres en la intimidad con Dios, para que tú entres en la relación con Dios, para que hable directamente con el Dios del cielo, para que pueda hablar, dirigirse de lo que tú estás hablando, qué es lo que tú quieres decirle, tus deseos, tus proyectos. Hay una cosa muy interesante que podamos aprender. Cuando tú estás orando en secreto, se supone que es en secreto. El secreto es que nadie sabe, solamente Dios y tú como persona. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Tú le estás orando a Dios, Señor, yo quiero una casa, ¿verdad? Se supone que es en secreto. Y de pronto le estás diciendo a otra persona que, bueno, yo estoy orando a Dios por una casa. Esto no es secreto, lo está diciendo en público. Entonces se supone que para que Dios te responda la oración, debe haber un secreto, porque dice la palabra, cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, algo escondido, algo que solamente sabes tú y Dios. ¿Me hago entender? Tú y Dios. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Esta es la primera parte, que es la parte más importante, es oración en secreto con Dios. Que tú le ores a Dios por tu familia, por todas las cosas, pero en secreto. Cuando, por ejemplo, cuando tú veas la recompensa de ver la recompensa, o sea, ver la respuesta de Dios, ahí sí le puedes decir, veo la respuesta de Dios, se estuvo orando por X motivo. ¿Sí me hago entender? Hay varias personas que han dado testimonio, vivencia, tanto mío personalmente, pero también testimonio, vivencia, que han estado orando secreto y le han venido la respuesta de parte de Dios. Respuesta cuando uno está haciendo en secreto. Mientras más secreto tú lo haces con Dios, más la respuesta te puede venir. Pero mientras haces que tu oración, supuestamente que está en secreto, y le dirija a la persona, yo estoy orando por ahí, que se te demora la respuesta de parte del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice que tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Entonces, vamos a aprender de la palabra de Dios que podamos orar a Dios en secreto. Porque si tú quieres conocer a Dios, ora en secreto. Dile, Señor, quiero conocerte, quiero aprender de tu palabra. Ora en secreto, ora de una manera especial y poderosa para que te pueda venir la respuesta de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, es importante de eso. Ahora, la otra parte es orar en público. Orar en público. Gloria al Señor. Orar en público. Es decir, estas son oraciones que son dirigidas a nivel de reunión. Por eso es que es importante en la iglesia. La iglesia es un lugar de reunión entre hermanos en Cristo, quienes son los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, quienes son los que se han arrepentido de pecado y han vuelto al Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice en orar en público? ¿Qué dice en Hechos capítulo 1, versículo 14? Hechos capítulo 1, versículo 14. Aleluya, gloria al Señor. Estamos aprendiendo de la palabra. Estamos aprendiendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero aprovechar de esto, darle bendiciones al pastor David Casanova. Bendiciones a Cabez. Bendiciones a la hermana Sonia de la Hoz.
la hermana Cindy, a mi primo José Luis Paz, bendiciones y gloria al Señor. Aleluya, es una bendición de que varias personas nos están viendo por medio de Facebook Live en esta enseñanza. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 14. Gloria al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Estamos aprendiendo de la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios. Y todos estos perseveraban unánimes, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo propósito, unánime. En oración y ruegos, Gloria al Señor, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, los apóstoles y los demás estaban orando juntos, unánime. Estaban con un mismo propósito, con un mismo fin, ¿ya? Vamos a suponer un caso. El hermano Carlos, vamos a suponer, no me refiero a tal persona, el hermano Carlos está pasando una crisis económica, vamos a suponer. Vamos a orar y orando, pero también que Dios provea para también bendecir al hermano Carlos, que está, porque están dos cosas, la oración y el actuar. Amén. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, orando, el hermano Carlos se está pasando una situación difícil familiar. Vamos a suponer. Vamos a estar orando y clamando a Dios, pero también dándole una palabra de fortaleza, de aliento al hermano. Entonces, hay dos cosas. Orando en lo secreto, que algo personal, tu proyecto, tu propósito, tu vida, tus sentimientos, lo que te sucede. Y hay otra es orar en público. Amén. Orar en público. Gloria al Señor. ¿Puede ustedes, gloria al Señor, cualquier cosa, alguna pregunta? Gloria a Dios. Es importante de esto porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Gloria al Señor. Gracias. No solo que sea económico, sea en el hogar, en muchas áreas que está pasando, o la necesidad de un país, de una ciudad, orando en reunión en público. Amén. Ahora, hay un versículo que es interesante, dice, Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas capítulo 11, versículo 2. Estoy haciendo por medio de PowerPoint. Gracias a Dios que muchas ayudas de parte del Señor y de otras personas que me daron sugerencias investigando. Gracias a Dios. Dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 2. Ahora, los discípulos oraban, sí oraban. Ellos sabían de orar, porque ellos eran judíos. Los judíos son enseñados mandamientos de que debe orar. ¿Ya? Pero algo que es interesante, que los discípulos veían al Señor Jesús cuando oraba, veían la respuesta de Dios. Hay una gran diferencia, que hay mucha gente oraba, los fariseos, los saduceos, otras personas, ellos oraban, pero no veían la respuesta de Dios. En cambio, el Señor Jesús oraba y veía la respuesta de Dios. Pero eso es que los discípulos se acercan a Él, enséñanos a orar. No que le estaba diciendo, Señor, lo que tú hagas de la oración, vamos a repetir lo que no. Enséñanos a orar. Cómo podía dirigirse, cómo podía expresar, cómo podía hablarle. Amén. Entonces, el Señor Jesús le enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, fíjate, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que el Señor, Dios, está en los cielos gobernando su autoridad con poder y gloria.
Él está en los cielos porque Él tiene dominio sobre todas las cosas. Otra parte también dice, santificado sea tu nombre. Le que estaba dándole a entender el Señor Jesús que santificado sea tu nombre significa que prestemos nuestra adoración a Dios, que adoremos a Dios. Amén. Y en muchos fines de esto. Entonces es importante que podamos aprender a orar. ¿Cómo orar? No podemos orar por orar. Debemos orar con propósito, con metas. Yo voy a darle una sugerencia. Si usted quiere orar sus peticiones, escribe sus peticiones. Claro, sus peticiones deben ser de acorde a la palabra. Amén. Y escribe sus peticiones y presenta delante de Dios cuáles son sus peticiones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus frustraciones, cuáles son las tentaciones que te pasan en tu vida. Y así sucesivamente. Amén. Entonces, hay dos cosas de forma de orar: el secreto y en lo público. Amén. Son dos cosas importantes, pero la principal es orar en secreto. Y la segunda es orar en público. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a la otra parte. Gloria a Dios. Bueno, ¿por quiénes orar? ¿Por quiénes vamos a orar? ¿Por quiénes orar? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por quiénes orar? Gloria al Señor. Es importante de esto podamos aprender de la palabra de Dios. ¿Por quiénes orar? Gloria al Señor. La primera parte es, gloria al Señor, orar por nuestra familia. Orar por nuestra familia. Aleluya, gloria al Señor. Orar por nuestra familia. Tus familias son importantes. La principal razón que Dios nos ha dado en nuestra vida es la familia. La familia es la base, fundamento para seguir adelante, para ayudarnos mutuamente, pero la familia, esto es lo primero después de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos orar por las familias? ¿Cómo podemos conducir por las familias? Aleluya, gloria al Señor. Vamos a buscar en Génesis capítulo 48, versículo 9. Génesis capítulo 48, versículo 9. Génesis capítulo 48, versículo 9. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Génesis capítulo 48, versículo 9. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 48, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y respondió José a su padre, es decir, Jacob, o Israel. Gloria al Señor. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. El padre, quien era Jacob, él tenía una autoridad espiritual sobre la vida de José y sobre la vida sobre los nietos, porque cuando usted y yo somos padres, tenemos la autoridad para bendecir o para maldecir. Por eso que es tan importante que usted pueda orar. El padre, cuando ora por sus hijos y sus nietos, tiene un poder. Y ese poder se le abre las puertas para conducir las bendiciones que Dios tiene preparado, pero siempre y cuando nuestros labios bendecimos a nuestros hijos. Por ejemplo, no podemos estar diciendo que este hijo, fulano de tal, no sirve. O sea, diciendo palabras de maldición. ¿Cuántos hijos están en la drogadicción, están en fracaso empresarial o están en fracaso
en muchas otras áreas, fracaso sentimental con su pareja, porque nosotros no hemos bendecido a nuestros hijos. Y hay que saber bendecir, o sea, orando a Dios, pero bendiciendo a nuestros hijos. Aleluya, gloria al Señor. Por eso que está importante de esto, orar por nuestra familia, nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los sobrinos, primos. Está importante orar por tu familia. Dios ha dado la pareja, varón y hembra, para producir una familia. Amén. El matrimonio que Dios ha delegado institucionalmente hablando es varón y hembra. No es de sexo homosexuales de ninguna manera, sino Dios ha bendecido a la familia y por lo tanto tenemos que orar por la familia. Aleluya, gloria al Señor. Seguimos con esto. Es tan poderoso y es tan importante. Gloria al Señor. Hay otra parte que es importante, es orar por los unos a los otros. Orar los unos a los otros. Fíjate que dice Gloria al Señor, en Gloria al Señor, hay una equivocación aquí. En Santiago capítulo 15, versículo 7. Santiago capítulo 15, versículo 7. Aleluya, gloria al Señor. Santiago capítulo 15, versículo 7. Santiago capítulo 15, versículo 7. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5, versículos. Gloria al Señor. Hubo un error aquí. Discúlpame. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: confesad vuestra ofensa unos a otros y orad unos por otros. ¿Orar por quiénes? Unos por otros. Es importante que usted pueda orar por fulano en tal. Por decir, yo estoy orando por la hermana Ruth y la hermana Ruth está pasando necesidad. Usted no puede estar orando solamente para ti mismo y para tu familia. También debe orar por las otras personas, por los hermanos, por los vecinos, por las necesidades, por las situaciones. Porque es que la oración es de fuente de poder. Es tan poderosa que puede transformar la vida de muchas personas. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, bendiciones, la hermana Jenny Linero. Bendiciones a Ibe Casanova. Bendiciones Dandy Way. Bendiciones a la pastora Libe. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos con el siguiente paso. Es importante esto. Gloria al Señor. Fíjate. Santiago capítulo 5, versículo 16, también dice que confesad vuestra ofensa. Si hay alguno que te ha ofendido de palabra, te ha ofendido, no puedes quedarte así como si nada hubiera pasado. Debes acercarte con la persona, me ofendiste por X motivo, me ofendiste de palabra, me ofendiste con tus hechos, pido perdón. Entonces la Biblia dice orar unos por otros para que seáis sanado, para que pueda ser sanado de nuestros corazones. Amén. Entonces podamos ser sanados de nuestros corazones y así la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. ¿Cuándo es la oración del justo?
Cuando usted y yo confesamos nuestras ofensas y perdonamos a nuestros hermanos, a las personas, y seamos sanados, entonces ahí las oraciones del justo pueden mucho. Amén. Gloria al Señor. Vamos con la otra parte. Gloria al Señor. Es importante eso, orar por los que están en la eminencia. ¿Quiénes son los que están en la eminencia? El presidente, los alcaldes, los jefes empresariales, que también están en la eminencia. Son aquellos que tienen la autoridad. Son aquellos que ejercen su autoridad y son aquellos que son reconocidos su vida pública. Y son aquellos que ejercen de poder, son aquellos que son líderes. Amén. Inclusive también se aplica la eminencia a los pastores porque también tienen autoridad espiritual sobre la congregación. Pero también aquellos que son autoridad de la familia, que el papá y la mamá. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué dicen? Dice, exhorto ante todo. ¿Qué dice la palabra exhortar? Exhortar significa alentar, animarle, levantarlo. Exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y está la clave, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por ejemplo, tenemos que orar por el presidente Duque de aquí en Colombia, porque Dios ha permitido que sea el presidente. La Biblia dice claramente, Dios pone reyes y quita reyes. Así sea que no nos guste. También tenemos que orar por el senador Gustavo Petro, porque Dios lo ha permitido estar en este ejercicio de poder. Pero lo que estoy enfatizando es que debemos orar por las autoridades. ¿Para qué? Para que ellos también conozcan que Jesucristo es el Señor. Dice el versículo 3 de este mismo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, porque es bueno y agradable delante de los ojos de Dios, para que todos conozcan que Jesucristo es el Salvador. Amén. Entonces es importante la oración. La oración. Orar por los que están en las autoridades aquí en la tierra. No podemos decir con esa soberbia, decir que solamente Dios, no. Debemos reconocer que primero está Dios, después las autoridades aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿por qué las autoridades nos han dicho que debemos estar en su casa? Es por el bien de nosotros. ¿Y cómo pueden aplicar en nuestra vida? La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 13 que debemos estar sometidos a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y en muchos de los casos desconocemos de esto. Si yo soy pastor y yo soy hijo de Dios, yo debo conocer la palabra de Dios, debo conocer la autoridad de Dios, pero también debo conocer las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Espero que quede claro esto. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendiciones, Ariel Sierra. Bendiciones, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, saludos. La otra parte es, gloria a Dios, orar por la iglesia. ¿Cómo está pasando en la iglesia? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? La iglesia no son el templo. La iglesia somos las personas
que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Llamar iglesia significa reunión, significa junto, significa congregación. Entonces, ya hemos leído este pasaje en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Amén. Es importante orar por la iglesia, orar por tus hermanos en Cristo, orar por tu pastor. Muchas veces decimos, pastor, yo necesito que mejores esto, que mejores aquello. Pero la pregunta mía es, ¿usted ha preguntado cómo está el pastor? ¿Cómo está su vida espiritual? Porque nosotros los pastores no somos poderosos, no somos de hierro, no somos Superman. También somos seres humanos, como usted y mi persona. Somos seres humanos. Simplemente Dios, por su gracia, ha delegado el ministerio por una razón, ya sea evangelista, maestro, cualquier esta área. Pero el pastor también necesita que le oren, porque ahí es donde Dios te va a bendecirte grandemente, porque estás orando por el pastor. Amén. Entonces, esta es una necesidad espiritual. Vamos con la otra parte, que también quiero seguir enseñándole. Aleluya, gloria al Señor. Orar por los alimentos. ¿Cuánto tú y yo oramos por los alimentos? Nosotros, cuando nos entrega el desayuno o el almuerzo o la cena, enseguida comemos y no le damos la gracia a Dios. Debe orar a Dios, inclinar tu rostro y darle la gracia por este alimento. Mira, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 4 al 5. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice: porque todo lo que Dios creó es que bueno. Todo lo que Dios creó es bueno para bienestar física. Dice, nada es de desecharse. Mira, el alimento es tan importante que uno no puede estar diciendo, no me gusta esto, porque usted está despreciando lo que Dios te ha regalado por el bienestar, porque usted no sabe qué puede pasar el mañana. Escuché a alguien decir hace mucho tiempo, y se me acercó y me dijo, Dios me castigó dándome el pan, porque Dios sabía perfectamente que a mí no me gusta el pan. Entonces yo decía que el pan no es alimento. Y dice él que un día estaba pasando económicamente fuertemente, un sacudión fuerte, y le tocó desayunar pan, almorzar pan y cenar pan. Y aprendió a ser agradecido. Y dice la palabra de Dios, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Con acción de gracia, dice, porque la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, y por la oración es santificado. Debemos orar, debemos santificar los alimentos, dando la gracia a Dios. Amén. Dando la gracia a Dios por los alimentos. Entonces, cada vez que usted ora a Dios por los alimentos, Dios te va a producir una bendición de alimentos. Como pastor, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando le estaba dando enseñanza a las multitudes en medio del desierto, dice la Biblia que había 5,000 hombres, sin contar mujeres o niños. Es decir, pudo haber sido 12,000, 17,000 personas. Ahora, la gente tenía hambre porque tenía 3 días sin alimentarse. Y el Señor Jesús le preguntó, le dijo a sus discípulos, dale vosotros de comer.
pero ¿cómo le vamos a dar de comer si no tenemos nada? Entonces, preséntamelo. Entonces, lo que había era unos cuantos pececitos y unos cuantos panes. Si no me equivoco, eran 3 o 2, no era mucho. ¿Te imagínate esa poquita de alimento para esa multitud? Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús presentó el alimento, dio gracias al Padre y dice repartirlo. Y cuando se repartió, hubo milagro. Cada vez que usted ora a Dios por el alimento espiritual y también por el alimento físico, Dios te va a mandar unas bendiciones. Amén. Gloria al Señor. La otra parte es orar por los enfermos. Orar por los enfermos. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son los pastores, los líderes de la iglesia. Y oren por él. ¿Orar por quién? Por aquella persona que está enferma. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, el ungir con aceite representa el símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo cuando tenemos esa fe. Y el Señor lo levantará. Siempre y cuando estamos orando al Señor con fe, pero siempre y cuando es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Dice, y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Ahora, cuando el enfermo, también hay que preguntarle qué fue lo que pasó en su vida, si había cometido adulterio, fornicación, asesinato, malos pensamientos, porque todos hemos pecado contra Dios, pero necesita confesar y recibir a Cristo como Señor y Salvador y restaurarse y cambiar una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos con la otra parte. Gloria al Señor. Es importante de esto. Vamos con la otra parte. Orar por el enemigo. Aquella persona que tú no le hablas o que esa persona no te habla a ti porque peleó contigo, porque te traicionó o por X motivo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué yo debo orar por nuestros enemigos? Porque el enemigo también necesita la salvación, necesita el perdón de Dios y necesita ser perdonado de parte tuya y de parte del enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Gloria al Señor. Bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor. A Gira Patricia. Te doy años, bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Debemos devolver maldición por maldición? No. Como cristianos debemos ¿qué? Bendecir a los que os maldicen. Hacer bien a los que aborrecen. No hay que devolver mal por mal, sino hacerlo bien. Y dice, orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis ¿qué? Hijos de vuestro Padre que están en los cielos, y hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justo e injusto. ¿Qué es la palabra de Dios nos enseña? Dice, bendecir, orar por nuestros enemigos, para que esta persona conozca a Jesús como el Señor y Salvador y entregue su vida personal. Ahora, ¿cómo puedo yo demostrar por la palabra? Acuérdate el apóstol Pablo. Anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo perseguía a la iglesia del Señor. Saulo era una persona que se dedicó
a matar, a encarcelar a todos los cristianos. Aleluya, gloria al Señor. Saulo era un hombre muy, ¿cómo es la palabra correcta? Era un hombre furioso, celoso en su religión, y mandaba a matar, mandaba a perseguir a los cristianos, y resulta de que los apóstoles demás estaban orando por él, estaban orando y perdonarle para que pueda ser hijo de Dios. Y así sucedió. Pablo tuvo una revelación, un encuentro con el Señor Jesús, y se convirtió, y Pablo se convirtió en el Señor, y fue el apóstol más reconocido. Fue quien escribió 12 epístolas o 13, porque en el Hebreos dicen que fue Pablo, otros dicen que no fue Pablo, no se sabe con certeza, pero fue quien escribió en el 12 o 13 epístolas, pero muy reconocido con su sabiduría de parte de Dios. Pablo predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que es importante orar por nuestros enemigos, porque tú no sabes si esta persona se puede convertir en el Evangelio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos con la otra parte. Orad por Jerusalén. ¿Por qué? Salmos capítulo 122, versículo 6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Porque Jerusalén es el lugar que el Señor Jesús ha escogido, donde Él va a reinar en el tiempo futuro. Él va a reinar sobre todas las naciones y va a ser Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Por Jerusalén hay una guerra de hace muchos siglos por comercio, por lo religioso y por lo político. Hace muchos años los caballeros, en la época de los europeos medieval, si no me equivoco, ellos fueron a Jerusalén a tomar este territorio, y hubo una guerra entre los musulmanes y los templarios en este tiempo del Vaticano, y había una guerra y ganaron los musulmanes. Entonces quedaron con ese. Siempre ha habido una guerra, y hasta hoy en día hay una guerra entre Israel y los palestinos. Fíjate que Donald Trump puso a Jerusalén como la sede de su embajada, reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel, y es una guerra. Por eso que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, por los judíos, por aquella persona, para que reconozca que Jesús es el Salvador, pero sobre todo por la paz de Jerusalén, porque ahí es donde Dios te va a prosperar si nosotros amamos a los judíos. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos con la otra parte. Gloria al Señor. El propósito principal de la oración es intimidad con Dios. Es intimidad. Esta es la razón principal de todo, es la intimidad con Dios. Es importante tener una intimidad. No es solamente tú orar en el cuarto y con esto basta. Debe tener una constancia, hablando con Dios. Señor, me pasa esto, Señor, esto. Tú puedes caminar, tú puedes pensar, inclusive en la mente, estar dirigido con el Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:32b, 3:32b, en la parte B, en lo último. Dice, mas su comunión íntima es con lo justo. Mas su comunión íntima es con lo justo. Amén. Espero que ha sido de provecho, de bendición a cada persona quienes nos están viendo por medio de Facebook Live. Hayan aprendido de la palabra. Escriban, y gloria al Señor, cualquier duda o pregunta y cualquier cosa.
Todos los días estamos haciendo la oración de las 3 de la tarde. Escriben su nombre y su petición delante del Señor para estar orando. Gloria al Señor. Así que gracias por estar en sintonía. Gracias por estar con nosotros de parte del pastor Roberto Casanova de la Iglesia Ciudad Santa Jerusalén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias.